Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Produce Gabinete Films. Episodio 33, Gonzalo Arijón. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, contento de verte. Sí, igualmente, la verdad que un honor y un gusto que podamos charlar un rato, charlar un poco de tu trayectoria, de cómo mirás el cine, y en qué estás ahora, así que bienvenido al programa de Cine Uruguayo. Bueno, un gran placer, me encantó ver tu peli, voy adentro, un placer enorme, descubrí un Uruguay que no conocía, te lo agradezco de corazón. Bueno, no, gracias a vos por haber ido a la función y bueno, y hablando un poco de eso de Uruguay, vos te dividís un poco entre Uruguay y Francia, ¿no? Ahora justo está en el momento que estamos grabando esta entrevista, estás acá en el país, estás en Uruguay, pero ¿cuánto tiempo del año le dedicás a un país y al otro? Bueno, eso dependió mucho de las épocas, ¿no? Yo me fui muy joven, a los 21, por X razones, por la dictadura, pero no estaba obligado de irme, en mi caso, pero no soportaba más. Y también había conocido una chica en Francia en mi primer viaje, y, y el cine, descubrí, claro, en Cinemateca a los 15, 16, 17 años descubrí el cine grande, ¿no? Todos los grandes y entre ellos Truffaut, que me marcó muchísimo, y La Noche Americana. Entonces vi La Noche Americana. No solo me enamoré de Jacqueline Bisset, por supuesto, como todos nosotros, pero dije, pero yo quiero vivir como este tipo, como este petizo. Maravilloso. Bueno, entonces se dio y me dije, me voy a Francia con la chica que fue mi primer mujer y la madre de mi primera hija. Y allá veré lo que hago, dejo de estudiar acá. Y bueno, todo eso para decir que los primeros años vine poco, venía solo a visitar la familia. Entonces te diría que los primeros 25 años venían más bien o con un proyecto corto o de pasada. Y con los años, y sobre todo estos últimos 10, me estoy dando más tiempo en Uruguay porque lo necesito. Ya me necesitan menos mi familia por allá, y trabajo en temas cada vez más, bueno, desde hace tiempo latinoamericanos, ¿no? Fue una gran revelación que tuve desde Francia, curiosamente, pero paso cada vez más tiempo en Uruguay. Diría que casi mitad de hace unos cuantos años. Eso te iba a decir, que tu cine nunca ha dejado de mirar hacia el sur, principalmente Uruguay. Entonces, ¿cómo se mantiene esa frecuencia de radio sintonizada todo el tiempo con el sur después de tanto tiempo fuera del país? Bueno, es cierto que no, a ver, no fue una obsesión. Además hubo tiempos en que me corté del Uruguay, mismo de lo que pasaba, y eso, bastante. Es decir, no es el caso típico del migrante, que en realidad soy un migrante voluntario, ¿no? Sí. Del migrante que está pendiente de lo que pasa en su país. No es el caso, pero lo que sí pasó es que cuando empecé a hacer mis primeras armas, a ver, rápidamente, llegando a Francia me presenté a la gran escuela de cine, que hoy se llama la FEMIS, que se presentan 1400 y entran 18, y, y recuerdo que... Y recuerdo, sí, que me hicieron, llegué hasta la mitad de la selección, y me acuerdo que me preguntaron, ¿vos querés hacer cine para vos o para los demás? Y yo con 20 años, con toda la energía, yo dije, para los demás, por supuesto. Y se mataron de risa estos tipos que eran, claro, Claro. críticos de Cahiers du Cinéma, es decir, la gran revista crítica mundial de cine, que les pareció
con esa risa como, no una bobada, pero casi, y di un portazo y me fui. Y, y si cuento esto es porque empecé, estaba sin papeles, pero era estar sin papeles en la gloria, digamos, con 20 años y con todo el mundo que era mucho menos complicado y opresivo que hoy. Entonces, pero entonces ahí descubrí en una escuelita de cine chica que hacía de noche, yo trabajaba de día. em, Empezaban las primeras unidades portátiles de video, estoy hablando de los principios de los 80, Ajá, este, y que entre tres amigos compramos una, media profesional así, em, y empezamos a filmar cosas de la calle. Yo hasta ahí era ficción, ficción, ficción. Filmé el claro. primer corto en esa escuela y todo eso, ficción. Pero salir de noche, filmar la gente de la calle, los famosos clochards que en aquella época existían, ahora menos, que son gente que quedó en la calle, pero algo muy parisino, que quedó en la calle, pero que tienen grandes historias atrás, y cosa que hoy ya no pasa, que en todo caso no es el mismo tipo de grandes historias, con mucha cultura, con gente que fue expulsada, pero un asistente de Orson Welles conocí que vivía en la calle, ese tipo de personajes, ¿no? Este, y entonces, claro, filmar, y esto de poder filmar sin pagar, sin el tema ¿no? Claro, de los 11 minutos del 16 milímetros o del Super 8, sin revelar, y ahí descubrí el real, digamos, el cine real, claro. Sí. documental, en todas sus formas, y me enamoré absolutamente y me dije, bueno, lo de la ficción lo pongo ahí en una estantería y capaz que algún día vuelvo, pero con todo respeto y amor, Sí. claro. Sí, Pero además es un cine más inmediato, que no requiere de toda la parafernalia que requiere la ficción y que de repente de repente no, lo sentiste más próximo, más cercano a poder realizar y contar cosas que de repente al tiempo, quizás ya más maduro, sentiste que te interpelaban mucho más y que te claro, convocaban realmente a mostrar claro, una realidad, ¿no? claro. Y entonces justamente, y ahí voy el por qué un poco, como hice, digamos, esa curva hacia, hacia América Latina en general y y Uruguay en particular. Este, mm, entonces ahí empezaba, era la época también que se rompió el monopolio estatal de la televisión francesa y empezaron las primeras productoras, este, y, que alimentaban a los canales. Y ahí, y también las primeras unidades profesionales, compactas, que podrías trabajar si lo querías solo, es decir, con un par de micrófonos y la cámara al hombro y un trípode o no, y eso abrió unas puertas enormes porque ahí era cercano del periodismo, aunque yo nunca me sentí para nada periodista. Hice un solo trabajo que se podría llamar periodista en esos años, pero eh, lo que era increíble es que eran agencias, más bien, algunas agencias fotográficas muy importantes que estaban todas concentradas en París, Gamma, Sigma, etcétera, que abrieron su departamento video creyendo que podían desarrollar también de esa manera el contar historias para la televisión, más bien, ¿no? Y Ujú. en realidad no les funcionó mucho porque la mirada de un fotógrafo no tiene nada que ver con la mirada de un cineasta Sí, o de un reportero, digamos. Pero yo tuve la gran suerte de caer en ese momento y durante varios años foguearme, este, mm, eligiendo historias que me nutrían ahí en la agencia, la historia de un viejo que está construyendo una catedral solo en la periferia de Madrid, la historia de la Virgen tal, en Nápoles, y entonces solo, es decir,
2 micrófonos, una cámara y una tarjeta de crédito y arreglate. Y ahí se aprende mucho, ¿no? Ujú. Y en esos años de fogueo empecé a elegir temas más latinoamericanos y hasta el momento que fueron solamente latinoamericanos Claro. y, y bueno, solamente. Ese, ¿Y por eso, qué, te iba a decir, viste, que si, si al estar allá, por ejemplo, y ver el sí, país y ver Latinoamérica desde la distancia, eso te aportó de repente otra mirada de vernos y un interés particular por registrar lo que estaba aconteciendo en aquella época acá. bueno, es una preguntaza, porque además que nunca trabajé a fondo, nunca nunca tuve una respuesta clara a esa pregunta, porque soy un caso curioso, ¿no? Que he filmado poco y nada en la tierra que me albergó, que elegí y que viví y que pagué impuestos tantos años. Poco y nada. Y he filmado mucho o casi todo en, en el continente que elegí, al menos por una parte de mi vida, abandonar, en fin, o abandonar es una palabra trágica, pero Alejarte quizás, sí. dejarme, ahí está. Entonces, efectivamente, yo creo que hay algo de ver cosas, algo de ver cosas con la distancia. Eh, un ejemplo, ¿no? El ejemplo de, por ejemplo, de Por esos ojos. Yo estaba filmando en Cuba en ese momento, año 89, otros este, temas cubanos, y en una agencia de prensa que yo era amigo, era la época de los telex, y leí un telex de los niños robados en la región, que yo no estaba tan al corriente, pero al mismo tiempo no estaba tan al corriente, pero dije, pero no puedo dejar de hacer algo sobre esto. Claro. Me vine a Uruguay, fui a ver a Virginia Martínez, que era productora en aquel momento, en y conocía bien la historia de... Yo estaba buscando qué historia tratar. Ella conocía bien a la abuela de Mariana Zaffaroni, me contó la historia, dije, bueno, wow, es esta historia, porque los ojos de Mariana fueron los ojos de todos esos niños robados, ¿no? Esa foto increíble cuando tenía un par de años. Y terminamos haciéndola juntos. De su rol de productora, fue coautora, ¿no? Y, pero, por ejemplo, ¿por qué vengo a esto? Porque fue el primer documental que yo sepa sobre ese tema, es decir, sorprenderse o insurgirse, o no sé cómo se diría, desde afuera sobre una cosa que no tiene nombre, eh, que es robar a un niño y sacarle su identidad. Fue de los, en todo caso en Uruguay creo que fue el primer documental y en la región de los primeros. Este, y el impulsor fue alguien que vive a 10.000 kilómetros. Capaz que por ahí hay algo. Y creo que es el caso también de varias historias mías. Este, mm, eh, por ejemplo, otra que es la única historia un poco periodística que hice allá hace muchos años, em, que vi en un diario español que los cascos Ah, azules sí. Ujú. habían, Sí. habían recibido de forma eh, genérica y simbólica el Premio Nobel de la Paz, año 89 creo, y yo leía, y fueron unos 15 12 15 cascos azules elegidos un poquito así al azar, y vi los nombres y leí un nombre y digo, este, mm, este tipo, este nombre me dice algo. Em, Llamo a mi gran amigo López Más, José María López Más, el antropólogo. Ujú. Le digo, ¿qué te dice este nombre? Me dice, dame un segundito, que hago un par de llamadas. Y
Y rápidamente se confirmó de que era un torturador, conocido por la gente más cercana, ¿no? Que lo sufrió también. Y yo hice ese tema de cómo un torturador puede llegar a recibir el Premio Nobel de la Paz de manos del rey Olaf de Noruega, ¿no? Que causó un ruido grandísimo porque el rey Olaf se agarró una calentura tremenda, que lo echen a este tipo, la ONU que decía, no tenemos potestad para echar, son gente, no podemos interferir en quiénes son los elementos que cada país miembro de la ONU envía para los cascos azules. Y me dijeron, estás poniendo un problemazo que nadie nunca trató. De la injerencia, pues, que la ONU tiene que tener una voz ahí, no puede agarrar a todos los que le... Porque en el caso uruguayo, y ahí termino, era clarísimo. ¿Por qué me interesó ese tema? No para hacer lo que fue un scoop mundial, es decir, una cosa que salió en todos lados y eso, mismo acá, pero, y claro, me interesaba que salga acá, era la prueba de que había... Glauco Giannone se llama el torturador en cuestión, que murió hace poco, que como no había habido justicia en Uruguay, como había habido amnistía, estos tipos, que eran tipos complicados, mismo para tenerlos acá, mismo en el ámbito militar, se los sacaban de encima mandándolos al otro lado del mundo. Giannone estaba en la frontera indo-pakistanesa. Entonces, hablaba de la impunidad en el Uruguay, no hablaba de la mala onda en la ONU. Claro. La ONU le cayó horrible este trabajo y me trataron de convencer de no hacerlo, porque habían pasado un año brutal con muchos logros, con los cascos azules, y que esto ensuciaba un poquito la cuestión. Pero yo le decía, pero el problema no es la ONU, el problema es el Uruguay. Claro, claro. En fin, no sé por qué les cuento ¿Cómo, eso. cómo Para se entrena? terminar, Sí, ver cosas que quizás la distancia permiten ver y que son difíciles de ver claro. cuando uno está pegado, ¿no? Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Has mencionado muchas veces que a través de la casualidad, como acabas de relatar, ¿no? Es el motor de muchos de tus proyectos. Y entonces, ¿cómo se entrena el ojo para detectar que una noticia es en una noticia o un encuentro fortuito es en realidad una película en potencia, en realidad? ¿Qué es lo que sentís vos ahí que hay? Bueno, a ver, ese mecanismo funcionó en los primeros años, ¿no? Después ya fueron ideas más elaboradas, más cerca de... Al principio fue aprender a contar historias con una cámara, Claro. para la televisión, gran ambición más, bueno, es lo que es, pero no era aquella obra autoral que con el tiempo he hecho algunas. Entonces, eso es intuición, es interés por las cosas del mundo también. Me acuerdo que, yo qué sé, tengo muchos ejemplos, ¿no? Además, cosas que quería conocer, ahí va. Otro motor mío era, yo quiero encontrar una historia con los mapuches porque yo quiero conocer al pueblo mapuche, chao. Así que estoy atento a lo que leo sobre los mapuches. Y tal vez, y encontré un personaje exótico, un francés que se creía descendiente del rey de Patagonia, una ridiculez absoluta, pero bueno, fue la primera historia que hice, que él iba a visitar el reino, personaje totalmente ridículo, y lo acompañé a visitar su reino. Los mapuches lo recibieron mal, re mal, como se debe. Pero bueno, ahí me inventé un cuento, digamos, ¿no? Claro.
y después hice temas más serios con los mapuches. Empecé a trabajar en México, un país que me marcó mucho, Colombia y México, Brasil. Eh, en México me acuerdo que en una época, por ejemplo, llegué a cosas como, que ahí sí eran re personales. Yo estaba tan emocionado con México, con esos rostros, ¿no? Que llevan toda la historia cargada en esos rostros, es una cosa increíble, ¿no? Que no encuentro. Bueno, sí, toda América Latina es eso, pero me toca particularmente ese pueblo y bueno, que son muchos pueblos. em, y una vez, algunos caprichos también, ¿no? Por ejemplo, en los años, no sé, 90 se venía el eclipse del siglo, que se iba a ver, sobre todo en México, pero en algún otro lado también, no me acuerdo. Y entonces digo, ahí está, lo que me gusta de esta situación es que me voy para allá y durante unos minutos, eso iba a durar largo, 5 minutos, 7 minutos o Ujú. 10. Entonces, durante esos 7 o 10 minutos, todo el pueblo de México va a estar mirando para arriba. Entonces, yo con mi cámara voy a poder hacer retratos de esos rostros mirando para arriba. Pero sin el menor problema, porque ellos están en otra cosa, ¿no? Eh, y bueno, y fui y lo hice. No fue realmente una historia, me lo guardé, algunas cosas así, un poco de lujo, pero eh, sí, y después poco a poco, claro, temas más trabajados, ¿no? Como, bueno, por esos ojos fue realmente un tema muy difícil de hacer con Virginia, que tardamos mucho tiempo en financiarlo porque claro, era un poco difícil de encontrar la financiación cuando le decís a los Claro. financiadores que el personaje central no va a participar De eso, justo, directamente. mira, justito de eso te quería comentar, porque he leído, ¿no? Preparando la entrevista y todo, Sí, y me pareció súper interesante, ¿no? Que por esos ojos utilizaste una estrategia de guión para asegurar la financiación del proyecto, sabiendo que la realidad de la protagonista iba por otro lado. sí, ¿Dónde se traza entonces en el documentalista la línea entre proteger la película que querés hacer frente a los productores y mantener esa honestidad real, ¿no? De la sí. historia? Es un muy buen ejemplo ese, la verdad. Me acuerdo que en el pitch que se hace siempre en Ámsterdam, fue la primera vez Mm. que lo hice, a final de los años 80, creo. Sí, a ver, o principios de los 90, no me acuerdo. Este, el gran pitch mundial de proyectos documentales ambiciosos, en IDFA. Me acuerdo que hice el pitch. Por ejemplo, la televisión francesa me dice, Gonzalo, hasta el minuto 4 del pitch, me dije, esta película es para nosotros. Pero cuando dijiste que Mariana no va a participar, perdonanos, pero nosotros, la televisión francesa pública, no se puede permitir una tal distancia con respecto al Claro. tema. Ujú. Este, y entonces ahí quedó, pero estuvo muy bien esa mujer, porque pasó el tiempo, me la cruzo saliendo de un cine y me dice, escribime 2 o 3 escenas con Mariana. Y se fue. Digo, pero ¿cómo me va a pedir esto? Es boba, no entendió nada, que no puedo escribir, que no van a tener lugar esas escenas, que nos odia, Mariana, con este proyecto, que ya sabe Claro. que están, porque el escribir, mantenía relación epistolar con el padre, el padre adoptivo, el raptor. Y después dije, pero a ver, ella me dijo que yo haga esto, entonces yo voy a hacer esto.
Mariana camina con su padre adoptivo en el borde, ahí en Puerto Madero, tomaron un helado, no sé qué, no sé cuánto. Mariana hace esto, de esto, tres cosas, la mandé. Y ella con eso, se votó el proyecto. Y después, al año y pico, cuando la película estaba terminada, que empezó a ganar premios por aquí y por allá, y críticas buenísimas, mismo en Francia, nunca la televisión francesa, ni ella ni nadie, nos reprochó que aquellas escenitas no existen. Eh, ella se dio cuenta que ella, para obtener el sí de sus superiores también, ¿no? Ajá, Tenía que haber esa pelotudez, ¿no? Esa claro. cosa que no tenía menos sentido. Y así que así se hizo. Con el tiempo, una vez que esa peli se hizo, con el tiempo, la verdad que cuando ves esa peli, eh, es la historia de la abuela y no la historia es más la historia, un retrato de la abuela que un retrato de la historia de Mariana, porque la abuela está omnipresente, Claro, es su tragedia. Y, claro. y, y al final, en la última escena, la abuela Esther dice, cuando en el Rosedal, me acuerdo del Prado, este, la, la paseamos por la última vez por el tema, cómo ve el futuro, y dice, yo lo que quiero, claro, ella tenía esa cosa doble entre buscar a Mariana, su nieta, y encontrar a su hija, ¿no? Estaba como todo así, ¿no? Sí, Y entonces era encontrar a su hija. Claro, Mariana la trató tan mal, en esos años, no queriendo nada de ella y ni de la familia ni de su historia, eh, que ella, claro, su manera de reaccionar fue pensar más en su hija de golpe y no tanto en los años que le metió a buscar a su nieta. Y claro. dice, última frase, quizá con el tiempo, quizá cuando sea madre, Mariana, cambie en algo. Hay una llamita y dice, hay una llamita. Y es efectivamente lo que pasó. Fue Sí, madre, años después vino a recibir la medalla de Ciudadana Ilustre y por primera vez, hará unos 10 años, 12 años, desfiló, capaz que 15, desfiló el 20 de mayo con su abuela, ¿no? Y con la foto de su madre. Lo con que, la marcha del silencio. claro, es una Sí, cosa. Y siempre nos preguntamos desde hace muchos años, yo insisto más con ese tema de ¿qué se hace con una historia así? Este, es una tragedia griega. La historia que contamos Por esos ojos es una tragedia griega. Al final salís destrozado. Eduardo Galeano queríamos que haga la voz, eh, y quedó tan reventado que dijo yo no la hago. Yo no puedo creer esto y no quiero, y me voy a mi casa. Y eso que éramos amigos y todo, que se puede entender. Entonces, con esta tragedia, ¿qué hacemos? Si la historia avanzó. Entonces yo me acuerdo que en Tristán Narvaja, cuando tenía 15 años o 16, compré un librito de Giovanni Papini, un crítico italiano conocido, que decía, los finales felices son amorales por definición, porque tú salís del relato, poco importa si es un film, un texto, un teatro, tú salís del relato y está todo bien. Entonces yo me voy, me tomo un helado, me como una pizza y el mundo es bárbaro. En cambio, si el final es trágico, es totalmente moral, porque te hierve la sangre, salís claro. caliente, trabajás. Entonces, durante años yo me dije, ¿qué hacer, qué hacer con esta historia? Dejar la tragedia, dejarla como una tragedia, aunque cambió con el tiempo, pero la gente que ve esa peli hoy o ayer, igual le produce lo que debería producir un relato, que es efervescencia en la sangre,
y calentura y trabajo. Ujú. Em, y al mismo tiempo, bueno, la historia cambió. Entonces ahora, y que curiosamente ahora como que se está dando solito los pasos también del lado de Mariana para Claro. continuar, para continuar ese relato. En Sí, fin. pero y además que las historias, nuestras historias, las personales, las que no son contadas, las del día a día, las de la gente que va a ver la película también, no son perfectas y están llenas de contradicciones. Y eso es lo lindo del documental también, o sea, porque que al final, bueno, en realidad dejar plantado en el espectador también esa cuestión de que nada es perfecto, que todavía hay cosas por resolver o construir y que la película lo que hace es poner un ladrillo más para que esta historia se sepa, como decías vos, aunque sea una mirada desde afuera, intervenir y dejar algo en el espectador y en nuestra propia historia como en el acervo cultural del país, ¿no? Desde una historia. Y así Claro. has hecho, me interesaba eso, ¿no? De que primero de repente encontraste ciertas historias que te llevaron hacia el Uruguay, como el de la de Sí. los cascos azules, como esta por esos ojos, que de paso ya te digo, fue el primer documental uruguayo que vi, así que si será Mirá, así mirá, mirá, mirá. importante en la vida de muchos realizadores del Uruguay. Mirá, mirá qué Vos y bueno. Virginia con esa película fue Ujú. súper importante. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Pero me interesa esto porque ¿qué tanto de ficción o de construcción narrativa crees que necesita un documental para que llegue más profundo al espectador? Y ahí ya te doy paso a el avión que cayó en los Andes, ¿no? Sí, claro. A ver, es cierto que esa historia me acompaña desde siempre. Yo Ujú, conocía a dos o tres, dos sobrevivientes, Canessa y Servino. Los conocí así un poco de vista, son de una generación más grande, ¿no? Em, y algunos que no volvieron, pero así porque hice hace un par de años en un privado, no sé por qué mi abuelo me metió en un privado, porque era un pésimo estudiante, un preparatorio privado, y ahí los conocí, eh, y me marcó mucho, como a todo el mundo, el tema del avión caído y todo eso, y lo llevé siempre, dije, yo algún día esto tengo que acercarme a esta historia, y me acuerdo que muchos años después, finales de los 80, voy a ver a Roberto y a Servino y eso, para un programa de televisión francés, que se llamaba ¿Qué pasó con aquellos que hicieron la primera página, ¿no? En ujú. algún momento, ¿qué pasó con esa gente? Entonces, en esa serie propuse esto, y lo que me marcó de ellos, no de todos, ¿no? De Roberto y de Gustavo, sobre todo, era lo que estaban haciendo con esa historia. Cómo la integraron en su vida personal, cómo la maduraron, cómo trabajan con ella, cómo Ujú. trabajaban en todo caso, y siguen. Yo me quedé asombradísimo de lo que hacían, de cómo estaba, en la comida familiar el tema, cómo estaba todo el tiempo. Claro, hace años de esto también, ¿eh? Había más intensidad y menos relatos hechos. Em, yo dije: "Pero a mí lo que me alucina acá es, lo que ellos hacen con la historia". Y entonces yo quise vender ese proyecto, lo que ellos hacen con la historia que yo conocía bastante bien, digamos, y me di cuenta que en los años, tiene 20 años esa película, en esa época, que había habido una peli americana y eso, pero no todo la gente, mismo acá, pero sobre todo allá, en el rest no la conocía bien la historia. Entonces, Claro. yo no podía hacer la peli que yo soñé al principio, que era qué hacen con la historia, porque si no la conocen bien la historia, aparte de los titulares, ¿no? Que Claro. son un poquito, este, sensacionalistas. Entonces dije: "No, entonces lo que tengo que hacer es incluir, lo que tengo que hacer es primero a convencer el grupo entero". Yo quería trabajar con todos o con nadie, lo logramos con la ayuda de Roberto y Gustavo. Em,
por primera vez y única, realmente, una participación realmente. A ver, ¿cómo vamos a hacer el entramado? Dado que la historia no era bien conocida, pero a mí lo que me interesaba era los 30 años de distancia que les daba a ellos esa historia, la mirada que ellos tenían 30 años después de eso, entonces tejer un relato muy fino, no fácil, em, entre los hechos y la mirada sobre los hechos, ¿no? Claro. Este, y Y eso para fue una... eso, que era lo que te decía, ¿no? Que para construir los hechos, como no había material de archivo, no había nada, la ficción fue fundamental, ¿no? Ficcionar ciertos momentos del relato para Ahí está. construir la narrativa que necesitaste para el documental. Entonces, Ujú, para que llegue más profundo al espectador, para que lo pueda comprender y vivenciarlo de alguna manera a través del exactamente. relato oral de ellos, pero con una construcción de ficción. Mm, sí, yo ahí lo sentí, fue una cosa muy intuitiva, no fue como un recurso del cual me sentí obligado, Ujú. em, porque podría haber sido solo los relatos y sería un film efectivamente quizá con un público menor, Sí. más documentalista puro y todo eso, pero yo lo sentí y algunos me decían, Gonzalo, ¿estás seguro que te vas a meter en eso? Y no era, para mí, nunca, es una cuestión de palabras, ¿no? Pero no es ficción, no es reconstitución, que es una palabra muy maltratada también y con razón a Ujú. veces, eh, reenactments, como dicen los americanos. Para mí es, además, con César hicimos un trabajo extraordinario. Si ves bien la película, desde la primera imagen hasta el crash, parecería que esas imágenes son imágenes Super 8 de uno de ellos, Ajá. tienen totalmente ese espíritu, que bien podían haber existido, esa camarita bien podía haber existido. Pero desde que el avión se para en la nieve hasta el final, entramos en otro mundo. Eso lo logramos, lo trabajamos mucho con César. Eh, ya eso no es, bueno, para nosotros en todo caso, ya no es ficción, es como imágenes mentales, es como cosas que le pasa, que le, sí, imágenes mentales, yo no encuentro un concepto mejor, como cosas como que pueden haber atravesado eh, el interior de los sobrevivientes, de estos chicos, sueños, eh, más bien por ahí, algo onírico más que ficción. Ajá. Aunque claro, estamos hablando de palabras, lo importante es cómo la gente lo recibe y lo siente, y cada uno lo puede sentir diferente. Em, pero bueno, logramos eso. Y, y logramos eso, y me acuerdo que al final de la peli, bueno, fue una producción grande, y que tuvimos que terminarla con mucha invención uruguaya, muy de forma criolla, porque mismo si la producción era grande para un documental, quedaban muy poquitos pesos para hacer esa parte. Claro. Entonces me acuerdo que yo andaba buscando primero un avión roto en Uruguay. Lo encontré Ujú. bastante fácil con la aviación, un avión que chocado, chiquito, que no tenía nada que ver con el avión pero bueno, roto, que servía para no sé qué prácticas. Me dijeron, llévatelo, bueno, bien, tenemos avión, ahora ¿dónde lo ponemos? Entonces yo me Claro. acuerdo que le decía a César, ¿qué te parece, por ejemplo, las montañas de sal allá en Rondó y no sé dónde, en las barracas? Dale, a ver, dale, sí, dale, 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 a ver, a ver. Fui a ver esas montañas durísimas, que hasta el techo unos conos así, en unos galpones, no, no. Y después, y si lo ponemos en una duna del Cabo Polonio, que yo siempre fui muy loco de ese lugar, me dice: "Ah, en la arena somos Gardel, Gonzalo". Y dije: "Oh, qué crack este tipo". Entonces elegimos
como era de logística, era muy complicado allá en el Cabo Polonio, poner un avión, este, buscamos una dunita en Solís, chico, Ahí va. eh, pero chiquita, chiquita, ¿eh? Em, la producción, me dice, el único problema es que hay un alemán ecologista que cuida mucho la duna, así que va a estar bravo el tema. Entonces pusimos el avión a las 2 de la mañana, una grúa, y nunca apareció el alemán. Este, mm, y, y claro, y el tema era que César viendo eso, además César llegó día siguiente y lo cambió de 4 metros el avión y cambiaba todo, ¿no? Bueno, eso es César Mira. Chandón, efectivamente. Y me dice, Gonzalo, ¿cuántos chicos querés poner acá adentro? Y bueno, esos son unos cuantos, ¿no? En la historia. Me dice, yo puedo ver a 4 o 5 con este avioncito. No puedo. Entonces ahí salió la idea de hacer los exteriores en ese avión chiquito, en esa arena, en pleno temporal de Santa Rosa, que la producción quería parar. Nosotros dijimos, no, justamente ahí, Aprovechen eso. claro, aprovechar esas ráfagas. Y después un gran trabajo de color, ¿no? En el color, Claro. en la postproducción. Este, y reventar, porque me acuerdo que a César también le gustaba, eso fue el Super 16 milímetros, creo que la última peli que él hizo en película, y, y cada tanto él abría el magazine, para que entre luz, para que sea un poco medio velado todo, para que todo menos prolijo, pero que haya Ujú. una desprolijidad interesante, ¿no? Y después y filmamos los interiores en ese avión, que creo que lo vendieron ahora, que está ahí también cerquita, que se ve de la ruta, que es el avión gemelo al que se cayó, ¿no? Todos los interiores ahí entraban todos, y todos los exteriores en la dunita esa. Pero para decir que se hizo con 3 mangos. Eso sí, Sí. eso realmente es un ejemplo mismo. Los europeos no entendieron cómo con esos 3 mangos logramos hacer eso acá. Eso es algo que el cine uruguayo, si nos podemos destacar en la creatividad y en la perseverancia y la lucha, es cómo filmar bien con 3 mangos, ¿no? Cierto, cierto, ¿no? Gonzalo, mirá, y hablando de esta película justo, y mira, vos no te vas a acordar, pero yo te conocí en el Festival de Guadalajara hace años. Ajá. Y una de las cosas que te dije cuando nos conocimos fue algo que a mí, la verdad que fue una de las cosas que más me gustó de la película, cómo lo trabajaste, y que es el montaje, Ujú. eh, y aprovechar los silencios, aprovechar las miradas de los protagonistas cuando de repente cortás a uno que está en silencio mirando y cortás a otro que también está en silencio, otro que hace un gesto para, sobre todo, bueno, el momento, ¿no?, más dramático de la historia, que es el choque, ¿no?, cuando caen. Ujú. Entonces preguntarte, ¿cómo se dirige el silencio en un lugar con tanta carga simbólica, ¿no? Desde un lugar con tanta carga simbólica. Bueno, sí, me encanta porque para mí es un tema súper central eso, los silencios en el mundo documental, ¿no? En los testimonios. Y Ujú. ahí hice un trabajo muy particular, efectivamente. Recuerdo que cuando yo no llamaría eso entrevistas, hicimos como parir testimonios a cada uno de los sobrevivientes, que le pedimos 24 horas de su tiempo. Alquilamos una casa preciosa ahí en el y trabajábamos a diferentes horas del día, con temas diferentes que tenían que ver con las horas del día, con las luces. Y entonces 2 reglas. em, en cuanto a la forma de parir esa palabra bien de adentro, ¿no? Que sea lo más alejado posible a la entrevista. Em, Uno, no hay preguntas. Em, yo o Virginia, que me ayudó en unos cuantos días en eso también, pero digamos nosotros entonces. Este, Hablamos sobre un tema, no es una pregunta, es un desarrollo.
es poner un Ujú. tema arriba de la mesa y le decimos, vos esperá que terminemos tranqui y durante al menos 20 segundos o 30, no arranques. Cuando ves Bien. que nos callamos la boca, aguantate medio minuto y arrancá cuando te parezca. Y cuando terminás, eso no se lo decimos, eso lo hacíamos. Cuando ellos terminan, al principio buscaban el peloteo que no existía, ¿no? Y a eso Claro, ahí va. ya produce ponerlos en una situación ya mucho más interna, mucho más Sí, profunda, ¿no? Y la otra, que no le decíamos nada, era cuando terminaban, y ahí sí, con el reflejo de la entrevista un poco, bueno, terminé, ya dije lo que tenía que decir acá. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo miraba para otro lado, no le buscaba la mirada, la evitaba, y ellos no sabían al principio muy bien qué hacer con ese silencio y esa no mirada, bien. y una de cada dos veces salía algo más, Sí, ahí va. nacía algo ahí, que era una Sí, sí. perla, en general era una perla. Entonces, con esa técnica, que no le puse copyright, si no sería riquísimo a partir de ahora. Con esa técnica, ¿no? Con doble técnica, ¿no? Ujú. Logramos esa profundidad y Claro. con esos diferentes horas del día y con esos silencios nuestros también, terriblemente. Es decir, tirábamos, hacíamos, para mí era una obsesión, em- a- empujar todo para que esos silencios sean los más largos y los más profundos posibles. Entonces, producir esos silencios, ¿no? Para mí fue el trabajo quizá más extraordinario, eh, más allá de lo que hizo, de lo que hizo César con su talento y Ujú. su cámara, pero que hicimos todo, pero que el gran hombre ahí fue él, pero que puso la película en otro nivel, digamos, ¿no? Em, de ambición o no, de escritura o de, no, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que el otro gran punto fue ese, ¿no? Ese trabajo de fondo y como tú decís, y esa escucha que es montaje, pero Sí, ya pensado, ¿no? Como que se están oyendo los unos a los otros. Estamos fabricando esa lectura. em, que de alguna manera es cierto, porque cada uno conoce un poco la historia de los demás, un poco bastante. Pero entonces es un año de edición, ¿eh? Volví loco a los productores. Claudio Hughes fue el productor principal, el editor principal, hijo de Eduardo Galeano, hizo un trabajo muy, muy ujú. fino. Después vino otro chico, pero para hacer cosas chicas, pero fue y además yo soy un enfermo porque me encanta la edición, el, la instancia de la edición. Siempre espero milagros de la edición, pero para esperarlos hay que provocarlos, ¿no? Em, entonces Sí, para mí es un momento extraordinario en documental, ¿no? Y, y entonces yo no quería alargar la película. El productor me decía, Gonzalo, ya está, ya la pasaste en 2, 3 festivales, ya la película ya está bárbara. No, 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 y la versión cine, y la versión y no, no, y medio que exageré un poquito, este, pero los milagros se producen, pero para eso se necesita tiempo de edición y miradas a veces diferentes, en fin, gran sí. tema. Gonzalo, y sí, porque las películas, bueno, se dice que nacen, ¿no? Nacen en el montaje, ¿no? Pero hablando de eso, ¿no? De cómo encontrar la historia, cómo producirla, cómo narrarla, cómo filmarla, este, vos una vez que definís el proyecto que querés trabajar, ¿cómo trabajás en la investigación y la escritura? ¿Cuánto escribís previo al rodaje o te preparás antes de filmar, ¿no? O sea, ¿sos de trabajar mucho, de pensar mucho, hacer notas o escribir un guión?
o cómo es tu proceso de trabajo previo al rodaje? Bueno, es un temazo ese. Yo soy, me cuesta mucho escribir un documental. Em, lo evito y he perdido muchísimas ocasiones también de pelis por eso. Em, yo espero siempre, a ver, yo me digo que hice un seminario, me acuerdo en México hace unos años, que era este, cómo encontrar nuestra peli, cómo encontrar finalmente nuestra peli y qué aprendemos finalmente de ella. A mí me encanta em, lograr, poco importa cómo, tener los medios para hacerla, em, y después bañarme en el río de la edición y que vengan los milagros y que vengan los... yo soy mucho de construir todo después. Por supuesto, intuiciones en el rodaje, pero no soy, que lo he pagado caro, ¿eh? Porque muchas cosas tenés que escribirlas, aunque no sea eso después, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pues, Claro. este, me cuesta escribir, no escribo mal, quiero decir que el problema no es que la manera en que escribo, pero no me gusta, rechazo un poco la idea de escribir para dónde voy a ir. En términos generales sí, en términos de guión no. Me cuesta, admiro a los que lo hacen. Así que escribo poco. Cuando, cuando me creen, soy bueno en los pitch, entonces cuando me creen, me ven que tengo la energía y la mochila llena con el proyecto y que son así los que tengo enfrente, todo funciona y ya no piden más nada. Pero también hay alguna gente más escolar y no lo digo por... hay fondos que tienen sus reglas y en eso soy un mal cliente para mí mismo. Este, he perdido unas Sí, cuantas pero, ocasiones. pero supongo que, bueno, estableces, ¿no? Ciertas cosas antes que más o menos decís, bueno, yo tengo que Sí, conseguir todo esto no, claro. para, bueno, después poder editarlo, montarlo, ¿no? O No, sea, claro, 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 claro. Me cuesta armar un relato escrito, no sé por qué, no sé por qué, pero a veces me hago ayudar, que no tengo ningún problema con eso. Em, pero sí, por supuesto, sé muy bien lo que, y a veces grandes, grandes angustias, y eso que soy un tipo tranquilo, pero a veces no, más de una vez la gran angustia de terminar el rodaje o está terminando y no la tengo la película, y no la tengo, no la tengo, no la tengo, y me enfermo, y me enfermo, y enfermo a los demás, eh, y empiezo, a veces me ha pasado de seguir rodando de forma catártica, porque ah, este tren no lo puedo parar, porque no lo tengo, la película no la tengo. Y la película la tenía hace rato, pero me pongo, aunque no soy nada así en la vida, soy bastante, a veces soy bastante insoportable en eso, ¿no? Y me pasa hasta ahora también, que digo, che, ¿cómo voy a salir de esta? Y me digo, y el argumento de que siempre saliste de todas, no me, a veces sí me hace bien, me digo, "No, Gonzalo, a esta altura del campeonato, eh, te- como que no vas a salir de esta si saliste de todas las demás. Sí, pero, en fin, así que mi respuesta ahí es media, tendría que haber escrito mucho más o tendría que escribir mucho más. ajá. Tengo ganas de, ahora, ahora que estoy en el minuto 20, vamos a decir 23 del segundo tiempo, siendo optimista, como siempre fui, em,
Ganas de, en el documental, que admiro, lo admiro profundamente, muchos autores. Ahora estuve viendo Weisman ahí en Cinemateca, increíble Weisman. Em, pero también era un mundo que ya no existe, me dije. Con todo, con toda la admiración a Frederick Weisman, el tipo filmaba en una oficina de ayuda social y filmaba a quien quería, Sí, hacía lo que quería, sí. a todo el mundo no había ningún problema con esa cámara. No, es Este, increíble. es increíble Sí, eso. sí, sí. Y hasta algunos vienen a hacer catarsis en la cámara, ¿no? Sí. Cuentan lo que tienen que contar y eso, porque como nadie los oye. Pero hoy esa cámara es imposible. Esa cámara, pues, ahí me di cuenta cómo el mundo cambió en ese sentido, ¿no? Esa cámara era en una zona virgen, bueno, en fin, pero, a ver, Pero yo creo igual que aún están esas personas que necesitan una voz y eso que, sí, eso sí, este, eso sí, eso tenés razón, eso tenés razón. entonces capaz Eh, que no, obviamente es distinto, son mundos distintos y todo, pero igual en este mundo que estamos hoy, que estamos desbordados de cantidad de imágenes y que yo creo personalmente que lo que le pasa a la exhibición de cine y al cine es que la gente está asistiendo poco a las salas porque es tanta la catarata de imágenes a las que estamos expuestos en el cotidiano desde que nos levantamos hasta que nos no, sí, sí. acostamos, es tanta la información que manejamos y que es brindada que bueno, que el cine perdió como un peso Sí, sí. de un lugar de encuentro de imágenes y de historias importante. Entonces creo que ese es el gran desafío que tiene el cine, es tratar contra esta catarata de imágenes del día a día, pero igual aún así, yo creo que están, los olvidados siempre están ahí, o la gente Total. que necesita una voz con las cámaras. Hace poco, este año pasado, se estrenó dos películas de gente de gente que ha vivido en la calle o que vive en la calle, una de Guzmán García y otra de Jorge Fierro, y ves esas personas y descubrís ese universo que está ahí todos los días y ves la necesidad que tiene esa gente de hablar y de contar su historia. Entonces creo que el documental en realidad es fabuloso en eso. Entonces, ya Es estamos verdad. como llegando al final de toda esta charla, ¿no? Entonces, ¿cuál crees vos que es la herramienta que no puede faltar en la mochila de un documentalista? ¿Qué es lo que debe tener tanto en lo mental, o sea, lo que el documentalista debe tener para encontrar una historia? O bueno, y en la técnica, no sé qué me vas a decir una cámara, obviamente, No, no, pero no, sobre no. todo, No, sí. Dos cosas, yo diría, que hay que tener, que hay que seguir teniendo. ajá, Este, la curiosidad por el otro, la curiosidad por la gente en general, por las historias de la gente. Sin curiosidad no podemos hacer este trabajo, es imposible. Este, y para mí, eso no es el caso de todos, pero para mí, soy extremadamente sensible a la palabra, al testimonio, a la fuerza del testimonio. Te diría más, soy más un, un realizador o no sé, un tipo de cine de testimonio que de imagen. Este, la imagen pura, como César. Además César me lo dijo hace años. Me dijeron, la diferencia entre vos y yo es que yo estoy todo el tiempo pensando en la imagen y vos estás todo el tiempo escuchando a los demás. Me dijo César. Y es cierto, bien, bien. es cierto. Y por ejemplo, ahora estoy trabajando con un chico divino, joven, eh, que también lo puteo un poco, porque veo que lo quiero muchísimo, pero que no está atento a lo que se dice y puede cortar ahí en el medio, como si se cambia de lugar, y Claro. digo, pero, 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 Sí, sí. pero por suerte que eso, que no es nada muy grave, porque es un trabajo, estamos empezando, es casi un preparatorio, pero ahí está, ¿no? Eh, la fuerza del testimonio, mucho más.
que cualquier otra cosa, que cualquier otro elemento narrativo. Me parece que la función absoluta principal y absoluta del cine documental es de seguir recortando testimonios de vida. Por supuesto, situaciones, claro, por supuesto, evidentemente. Pero yo soy un hombre de la palabra y me emociono muchísimo cada vez que Sí. con esa gente que sí, que efectivamente, además, los testimonios más, sin hacer generalidades, ¿no? Los testimonios en general más fuertes son de gente la menos oída, Sí. la gente que nadie oye, que no tienen. Entonces sale una cosa que está llena de años y de soledad y de eh, luchas, sí. lucha, Sí. exactamente. Este, eso, bueno, eso que decís del fotógrafo y la relación con el director, yo siempre le digo a mi fotógrafo, escuchá lo que están diciendo, fíjate lo que están diciendo, establecé el encuadre, pero después el personaje vas a sentir si tenés que moverte, si tenés que... Pero lo más importante es que no pierdas lo que está diciendo, porque ahí está todo, ¿no? Porque al final eso es lo que estamos haciendo, filmando las historias de estas personas, ¿no? Claro, Gonzalo, yo te agradezco un montonazo. La verdad que la charla, si podríamos seguir hablando horas de qué hablar. Horas. Yo agradecerte tu contribución al cine uruguayo y contar nuestras historias de Uruguay, tanto de latinoamericana, ha sido súper importante. Esperemos que lo sigas haciendo y que decirte que, bueno, me quedo con una imagen de una película tuya, que Ojos Bien Abiertos, cuando caminás en la marcha del silencio con tus hijos en brazos. Yo creo que ahí está todo el compromiso tuyo por la memoria y por nuestro cine documental y nuestra historia. Así que gracias. Me toca mucho el corazón y solo 3 frases sobre eso, sobre esa escena. Esa escena, efectivamente, con mi hija menor, Luna. Después que la película pasó en festivales, en televisión y eso, y en algunos cines, me escribió una brasileña de Luxemburgo que vio esa película, no sé, y que después de verla, y sobre todo esa parte dedicada a Luna, decidió ponerle a su hija Luna. Mirá. Entonces, hay cosas que pasan, hay cosas que pasan, que las películas provocan, ¿no? Hay gente que ha venido, conozco 2 o 3 casos de gente que vino a conocer Uruguay por mi película sobre los Andes, y de eso hay cosas que las películas mueven cosas también, ¿no? Pero me encantó esa escena que evocaste. Ahora hace tiempo que estoy pensando en qué película le dedico a mi otra hija, porque como me dijo cuando vio la peli, mi otra hija Sandra, papá, por suerte que no soy celosa, ¿no? Porque se lo dediqué solo a una hija, pero había razones para eso. Ahora tengo la misión de una peli que vaya con mi otra hija. Fue un placer, me encantó. Igualmente, la verdad que sí. Que nos siga interpelando y atravesando a todos. Mil gracias, Pablo, hasta prontito. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo grande. Presenta Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Apoyan Reducto y Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.